Consejo de Seguridad extraordinario aquí en el municipio de Saravena, en Arauca. Lo primero sea repudiar ese cobarde atentado terrorista que se dio ayer en la mitad de la noche, un atentado terrorista que buscó afectar a la comunidad, que afectó a las instituciones, que afectó a los ciudadanos, que afectó a los líderes sociales y que buscó robar la tranquilidad de Saravena. Por eso expresamos nuestra solidaridad a todas las víctimas, expresamos nuestra solidaridad a todos aquellos que en sus instituciones, como el ICA, como el ICBF, como la Cámara de Comercio, como el terminal de transportes, se vieron afectados. A todos a ellos ratificarles la disposición del Gobierno Nacional, del presidente Duque, nuestras fuerzas militares, de apoyar que se restaure la tranquilidad y la seguridad en este municipio. Todo Colombia debe rodear a Arauca. Todo Colombia debe rodear a Saravena. De ninguna manera vamos a permitir como sociedad, como fuerza pública, que esta red de terroristas que se disputan las rentas criminales del otro lado de la frontera, en el estado de Apure, afecten o roben las posibilidades y los sueños de ciudadanos, de comerciantes, de trabajadores oficiales, de servidores públicos, a partir de atentados terroristas como lo quisieron hacer ayer. Quiero señalar que a lo largo de esta mañana estuvimos en el sitio acompañando a las víctimas y a los afectados y particularmente revisando la situación de afectación tan grave que se dio en Saravena. Es importante señalar que quisiéramos también expresar el nivel de afectación. Allí, desafortunadamente, fue asesinado el guardia de seguridad del ICA, Simeón Delgado Ruiz. A él y a su familia nuestras condolencias y toda la solidaridad. Han quedado más de 100 establecimientos comerciales y viviendas afectadas. Instituciones públicas que prestan un servicio como el ICA a los ganaderos, o como el ICBF a los niños, o como la terminal de transporte a los ciudadanos que quieren ir de un sitio a otro, se vieron afectadas por un acto demencial. A esas víctimas hacemos un reconocimiento, a los afectados también por este hecho que enlutó esta madrugada a Saravena. Como parte de este Consejo de Seguridad es importante entender por qué se da este atentado terrorista y entender ese contexto para Arauca y para el país. Lo que viene sucediendo del otro lado de la frontera, en donde dos grupos terroristas, como las disidencias de la FARC y el ELN, se disputan una franja de rentas criminales, está afectando la tranquilidad y la seguridad de los araucanos. Y viene sucediendo a lo largo del último año y se materializa con un acto más como este acto terrorista que sucedió en Saravena. De acuerdo con lo que ha sido señalado, después de la información de inteligencia recopilada a lo largo de estas horas, se conoció que este acto terrorista fue planeado y financiado desde Venezuela por parte de este cabecilla, alias Antonio Medina, en coordinación con alias Arturo y alias Ferley, todos miembros de las disidencias de la FARC, en una actuación criminal que se viene dando desde hace ya varios meses en una disputa con este otro grupo criminal del ELN. Los explosivos utilizados para esta acción terrorista fueron trasladados a Colombia desde Venezuela y está en investigación si inclusive el auto, la camioneta que fue robada en Colombia fue ensamblada del otro lado de la frontera. Es materia de investigación este último hecho. Quiero también señalar que las acciones que hemos tomado y que se han determinado son fundamentales para garantizar y restaurar el orden y la tranquilidad en el caso de las actuaciones de nuestra fuerza pública. ¿Cómo se da este hecho? Prevenir un hecho terrorista es complejo, porque lo que buscan estos grupos precisamente es en cualquier momento, en cualquier oportunidad, generar un acto terrorista para generar temor, y prevenirlo es
uno de los mayores desafíos de seguridad, pero es aquí donde debemos rodear todos a nuestra fuerza pública y a nuestras instituciones. A lo largo de estas semanas, más de 700 hombres de nuestra fuerza pública han sido desplegados en fuerzas especiales con el fin de combatir a esas estructuras criminales. Y mecanismos de prevención del terrorismo vienen desarrollándose en este municipio y en los otros de Arauca. El desafío es cómo prevenimos esos actos terroristas, pero también logros que se han tenido. Se han prevenido algunos precisamente en este municipio de Saravena la semana pasada. Sin embargo, sabemos que lo que buscan ellos es afectar cualquier espacio de oportunidad en las noches, en sitios especiales para generar ese temor, y la sociedad entera rechaza. Estos son atentados contra la comunidad, contra los civiles, en una violación neta de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por eso, frente a esa actuación criminal y terrorista, se han tomado decisiones de fondo, pero también de respuesta a esa coyuntura. En primer lugar, lo que se ha determinado en este Consejo de Seguridad es el fortalecimiento de las inteligencias y las operaciones por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Un grupo especial de inteligencia, en una burbuja especial de inteligencia, está trabajando y reforzará el trabajo para lograr desmantelar las estructuras criminales de las disidencias de la FARC y del ELN, porque los dos son los enemigos de Arauca, para capturar a sus cabecillas, que son los responsables, unos intelectuales desde el lado de Venezuela y los otros que materializan esas acciones criminales como este atentado terrorista en Colombia. Y por supuesto para prevenir acciones terroristas, para prevenir esas acciones que tanto dolor, miedo y zozobra buscan generar. Por eso se activa el mecanismo antiterrorista de forma permanente en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul y Saravena. Este mecanismo nos podrá asegurar que un oficial de la Policía Nacional estará designado para coordinar con todas las agencias de inteligencia y revisar a diario alertas de terrorismo y de prevención frente a esas actuaciones en los diferentes cascos urbanos. Por eso nuestro Ejército y nuestra Policía Nacional desplegarán dispositivos coordinados en esos municipios con el fin de prevenir y estar en permanente monitoreo y seguimiento de esas presuntas acciones terroristas que quieren perpetrar o las disidencias de la FARC o el ELN. También se mantienen todos los dispositivos de seguridad que fueron desplegados en el Consejo de Seguridad del día 3 de enero, con las operaciones especiales, con los puntos de control sobre las vías de Arauca, pero también con el fin de quitarle espacio a esos bandidos y a esa potencial acción que quieren tener, pues se toman, por supuesto, acciones para con la ciudadanía poder recibir información y ofrecer claramente recompensas frente a los que son responsables, no solo de este acto terrorista, sino de las acciones de las últimas semanas. Como aquí son los dos, las disidencias de la FARC y el ELN, esa disputa de rentas criminales y sus cabecillas, los enemigos, los vamos a capturar, y también para ello necesitamos información por parte de la ciudadanía. Por eso se ofrecen y se ratifican estas recompensas. En el caso de los cabecillas de las FARC, alias Pescado, hasta 500 millones de pesos, alias Arturo, hasta 500 millones de pesos. En el caso del ELN, alias Pájaro, hasta 300 millones de pesos, alias Gavilán, hasta 500 millones de pesos, alias Culebro, hasta 500 millones de pesos, y alias Pablito, que también opera desde el otro lado de la frontera, principal cabecilla del ELN, hasta 4.000 millones de pesos. En el caso particular de hoy, después de las informaciones de inteligencia, se dará una recompensa para quien suministre información que lleve a la captura de alias Antonio Medina de las disidencias de las FARC, presunto responsable de este atentado terrorista, hasta por 1.000 millones de pesos. Quiero también señalar que por decisión del señor gobernador y con el fin de articular los esfuerzos de nuestra fuerza pública en seguridad en materia de medidas de orden público, se ha determinado por parte del señor gobernador la medida de toque de queda.
en el marco de la Ley 1801 del Código Nacional de Policía y funcionará de la siguiente manera en 4 de los municipios de Arauca. En Arauca capital, desde las 22 horas hasta las 5 horas. En los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita, desde las 21 horas hasta las 4 de la mañana. Lo anterior con el fin de prevenir, controlar y anticipar actos terroristas que nos permitan un espacio para lograr restablecer el orden público en estos municipios. Finalmente, se aceleran los procesos de judicialización express en un papel y en un programa especial de nuestra policía, en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Este programa revisará los casos aperturados con el fin de priorizar esas judicializaciones de estos cabecillas y de estas estructuras en el departamento de Arauca. Finalmente, reiteramos la solidaridad con todas las personas afectadas, con la familia de la víctima, del guardia del IC, y por eso se ha acordado acciones interinstitucionales de apoyo a todas las víctimas y afectados. La unidad de víctimas, después de que fue esta mañana instalado el Comité de Justicia Transicional, activará el mecanismo de valoración y pago de las ayudas humanitarias que correspondan a todos aquellos afectados por el atentado terrorista, después de la valoración y el censo que se haga en el municipio. También el ICBF ha dispuesto por parte de su directora una comisión especial que llegue desde mañana para valorar la situación del centro zonal y poder restablecer el servicio de la manera más pronta posible. El Ministerio de Agricultura ha dispuesto la llegada de una comisión mañana para valorar los efectos que tuvo ese atentado sobre la infraestructura que quedó destruida, de modo que se puedan restablecer los servicios del ICA para garantizar todas las acciones de agricultura y ganadería en el departamento a más tardar el miércoles de la próxima semana. Y finalmente, acordó la Presidencia de la República de liderar una jornada de reconstrucción a través de la participación de varias entidades en una jornada especial de apoyo y reconstrucción en Arauca, donde estarán presentes el ICBF, la Unidad de Gestión de Riesgo para hacer la valoración de los sistemas de sismo resistencia en las diferentes instituciones afectadas, lo mismo que la presencia del Departamento de Prosperidad Social, del Ministerio del Interior para valorar la situación de la Alcaldía y el Consejo Municipal afectados, lo mismo que de las otras entidades del Estado como la Unidad Nacional de Protección. Que sepa Arauca, que sepa Colombia entero que aquí está nuestra fuerza pública con toda la decisión. Una decisión que ha permitido decir que estamos del lado de Arauca y que a pesar de los desafíos de seguridad, de lo que representa esta disputa criminal entre el ELN y la FARC al otro lado de la frontera que tiene efectos en Colombia, aquí estamos con toda la voluntad, la decisión y el compromiso de todos los soldados y policías de Colombia de acompañar al señor gobernador, de acompañar al señor alcalde, de estar aquí permanentemente hasta que logremos el propósito de no descansar ni un minuto, ni un segundo, hasta que se restaure la seguridad y la tranquilidad para Saravena, para Arauca y para esta importante región de Colombia. Le doy la palabra al señor gobernador encargado del departamento de Arauca. Buenas tardes, muchas gracias, señor ministro, señor alcalde de Saravena, señores generales, almirantes de la Fuerza Pública, señoras y señores, señores de los medios de comunicación. Reiterar una vez más el apoyo del Gobierno Nacional en esta convocatoria de todas las instituciones del Estado en apoyo de esta circunstancia trágica para la comunidad araucana. Ya el señor ministro, como conclusión de este Consejo de Seguridad, nos ha indicado los pormenores. Yo podría resaltar que los grupos terroristas que delinquen acá en esta jurisdicción y en la jurisdicción del país vecino deben excluir a la población civil
de esta contienda, de esos conflictos internos que ellos tienen, o conflicto armado, como quieran llamarlo. La población civil debe ser excluida, y en este golpe, en este acto terrorista, precisamente la población civil fue la que salió mayormente afectada. No obstante de que varias instituciones, que la relación, señor ministro, también salieron afectadas. Dentro de estas circunstancias dolorosas también hay cosas para resaltar, como el desempeño de la fuerza pública aquí en Arauca. La fuerza pública conformada por las fuerzas militares, la policía, y podemos incluir también las instituciones de control, los organismos de control de derechos humanos, de justicia y la cooperación, han hecho un papel extraordinario en la atención de estas circunstancias humanitarias como consecuencia de estos actos terroristas. La fuerza pública ha prevenido múltiples hechos terroristas de iguales o mayores circunstancias al que estamos lamentando hoy. Ese es un trabajo, por supuesto, que no se ve, pero es un trabajo valioso, que sí lo vemos los que estamos o tenemos la responsabilidad de velar por el orden público, la seguridad y tranquilidad de los araucanos. Por eso queremos agradecerle infinitamente al señor ministro y a la fuerza pública. Por último, hacer un llamado a la opinión pública nacional para que tengan en su corazón el buen concepto de Arauca. Los araucanos son buenos, hombres y mujeres pujantes, trabajadores. Solamente una minoría muy ínfima son las que ocasionan estas tragedias y empañan el esfuerzo de todos los araucanos. Hemos tomado, como lo dijo el señor ministro, unas medidas que nos faculta el Código Nacional de Policía, ante la responsabilidad que tenemos de controlar el orden público en Arauca. Un toque de queda. Ese toque de queda no tiene la finalidad de incomodar, de limitar la movilidad de los araucanos. Por el contrario, el fin es contener esos movimientos nocturnos de las bandas terroristas que cambian de lugar para hacer sus fechorías, sobre todo en la penumbra que les da la noche. Muchísimas gracias, señor ministro, y toda la gente que ha llegado hoy aquí a Saravena a contribuir por el progreso, por la seguridad de los araucanos. Muchas gracias. Señor alcalde. Señor ministro, y a toda la comitiva que nos acompaña del Ministerio de Defensa, darle las gracias por su pronto y oportuna respuesta ante el llamado de los saravenenses. A usted, señor gobernador, también gracias por acompañarnos. Pedirle en nombre de la población civil que representa y en nombre de todo un ente territorial, señor ministro, la ayuda del gobierno nacional y la pertinencia para esos comerciantes, para esas más de 200 familias afectadas de forma directa producto de este hecho terrorista en nuestro territorio. Pedirle, señor ministro, en nombre de la población civil saravenense, que se articule toda la maquinaria del Estado en beneficio de restablecer el orden, pero también en beneficio de seguir creciendo en cuanto a productividad y en beneficio de aquel sector de salud, aquel sector ICBF, aquellas instituciones que brindan y que le han sostenido la tranquilidad al pueblo saravenense y al pueblo araucano. Señor ministro, mandarle la gratitud al señor presidente por estar dispuesto y atento al llamado de los saravenenses, y también recordarle
que Arauca requiere un territorio en paz, que Arauca necesita de esa paz tan anhelada y que este país necesita de una paz real, estable y duradera como lo soñamos los campesinos, como lo soñamos los productores, como lo soñamos los comerciantes. Saravena merece seguir creciendo, merece no ser estigmatizada y sé que con la articulación del Estado, de la fuerza pública y de todos, aquí lograremos un futuro mejor. Muchísimas gracias, ministro, en nombre de los saravenenses, y sabemos de su diligencia y sabemos de los instrumentos con los que le podemos ayudar a todos los saravenenses. Estamos atentos y en espera de la pronta atención a las comunidades afectadas producto de este hecho que ha causado zozobra y ha causado daños incalculables de momento. Hemos activado todos los instrumentos y las maquinarias del Estado, Consejo de Justicia Transicional, Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, entre otras cosas, para favorecer a esta gente que lo necesita. Hoy clamamos a todos los instrumentos nacionales, a los instrumentos internacionales y a quien pueda interceder para que esta guerra cese y para que logremos soñar con una paz de verdad para todos los araucanos y para todos los colombianos. Muchas gracias, ministro. General Navarro, comandante general de la Fuerza Militar. Gracias, señor ministro. Señor ministro, reiteramos las condolencias del Gobierno Nacional del señor presidente Iván Duque, de usted, señor ministro, y de todas las fuerzas militares y de policía con la familia del señor Simeón Delgado. Nuestras condolencias y nuestro sentido pésame a toda su respetable familia. Lo mismo toda la solidaridad con las víctimas de este vil atentado terrorista, y ya las instrucciones y la presencia del gobierno, señor ministro, usted las ha anunciado y nosotros, las fuerzas militares y con la Policía Nacional, estaremos garantizando que todos esos proyectos que se vayan a desarrollar cuenten con la debida seguridad. De acuerdo a sus instrucciones y del señor presidente Iván Duque, la inteligencia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional va a estar trabajando de manera aún más articulada para anticipar, para prevenir las acciones terroristas. Pero no solamente en esa línea, también vamos a estar trabajando en las áreas rurales. Importante ese trabajo en las áreas rurales para combatir las estructuras y para dar con los cabecillas. Hay dificultades. Claro que sí, las dificultades fundamentales están en que los cerebros de estos atentados terroristas están en territorio venezolano, pero con estas acciones tenemos y vamos hacia allá a estabilizar el departamento. Después del tema de la inteligencia, señor ministro, los centros C y 3T, Comando, Control, Comunicaciones, para prevenir y combatir el terrorismo en áreas urbanas, van a estar en plena actividad, van a estar en pleno trabajo, haciendo reuniones permanentes. Todos los días habrá una valoración de cuáles son las situaciones, cuáles son las amenazas, cuáles son la alerta, y ahí tienen asiento toda la fuerza pública y nuestras autoridades locales y departamentales. De ahí tendrán y salen acciones absolutamente todos los días. Otro aspecto fundamental, de acuerdo a sus instrucciones, es la forma como vamos a proteger los cascos urbanos de acciones terroristas. Aquí en este momento no solamente estamos viendo función de policía, sino proteger de acciones terroristas. Y ahí fortaleceremos la acción integrada de fuerzas militares con Policía Nacional para prevenir el terrorismo, los planes candados, el control en los cascos urbanos, la verificación e identificación de personal, verificación de vehículos y una alerta permanente las 24 horas. Tarea fundamental, las acciones de inteligencia orientadora para trabajar muy de la mano con Policía Nacional, investigación judicial y con nuestra Fiscalía, porque los procesos de judicialización tienen que darse. Esas redes de apoyo al terrorismo tendrán que ser debilitadas. Y también, señor ministro, dentro de las líneas,
los objetivos cabecillas que estén aquí en el departamento de Arauca y sus estructuras, todos tienen una operación. Estos refuerzos que se han anunciado en consejos de seguridad anteriores y que están acá, avanzamos para dar los resultados esperados por el departamento, por la nación, de acuerdo a instrucciones del gobierno nacional. Por último, las medidas de orden público nos van a ayudar al control del territorio, nos van a ayudar a prevenir acciones terroristas y ahí estaremos con nuestra Policía Nacional aplicando esas medidas de orden público que van a ser fundamentales. Este desafío planteado por organizaciones narcotraficantes y terroristas del ELN, de las llamadas disidencias de las FARC, este desafío planteado contra la institucionalidad, contra la población civil, lo ganamos, señor ministro, lo sacamos adelante y eso tiene que estar convencido el pueblo araucano y todo el pueblo colombiano. No vamos a ceder ante ello. Este pulso y esta batalla por la soberanía y la legalidad lo vamos a ganar. Gracias, señor ministro. General Vargas, director general de la Policía. Señor ministro, y a toda la población de Saravena y Arauca, unos puntos importantes como Policía Nacional. Lo primero, dentro de los elementos materiales que hemos venido recolectando en el lugar de los hechos, dentro de los elementos materiales que ya con diferentes fuentes de información que se han venido recolectando, reitero, nos indican varias cosas. El explosivo, parte de él fue acopiado, almacenado y traído desde Venezuela. Esta información ya está siendo procesada, organizada judicialmente para que se le envíe a la Fiscalía General de la Nación en los actos urgentes que hoy está realizando la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional. 2. Este vehículo fue hurtado el año pasado, el vehículo carro bomba de Saravena, un vehículo tipo camioneta, fue hurtado en el sector de La Esmeralda, en Arauquita. Estamos verificando en dónde fue acondicionado ese vehículo, de manera que nos permita hacer una circunstancia de hipótesis como principal línea investigativa frente a la traída de los explosivos y el acondicionamiento que fue ordenado y ya con claridad por el sujeto conocido como Antonio Medina y Arturo, cabecillas del narcotráfico de lo que se ha denominado las FARC del Frente 10º y 28. Con absoluta certeza podemos afirmar, reitero, con elementos técnicos y con elementos materiales probatorios provenientes de testigos, que estos dos cabecillas narcotraficantes terroristas se encuentran en Venezuela y desde allá dieron la instrucción para realizar este atentado terrorista contra la población en Arauca. Son dos las órdenes mundiales de Interpol contra cabecillas de las FARC. Están en proceso las circulares rojas contra Antonio Medina y Arturo. De igual manera del ELN, Raúl, Pablito, quienes están en Venezuela con elementos materiales técnicos en procesos judiciales que han sido compartidos con autoridades mundiales de policía y de justicia, fiscalías, jueces a nivel mundial, podemos afirmar que esos cabecillas del ELN también están en Venezuela. Tienen circular roja estos dos cabecillas narcotraficantes del ELN. Se está en un proceso, la semana pasada se le informó al país sobre la cantidad de circulares rojas que tienen estos delincuentes y cuáles de ellos estarían en territorio venezolano, y lo cual le pedimos a Interpol para que le recuerde a los países miembros precisamente de esta organización que cumplan con sus obligaciones adquiridas internacionalmente de ubicar y capturar a estos delincuentes
para que respondan por los delitos cometidos en Colombia. Aparte del narcotráfico, tenemos claridad de que los explosivos, las armas, son compradas con recursos provenientes del tráfico internacional y mundial de cocaína, en donde se reúnen con enviados de países centroamericanos provenientes de los Balcanes en Europa, y son miles de dólares, millones de dólares que son utilizados para atentar contra la población. Señor ministro, importante recordar la suma que el Gobierno Nacional, la Policía Nacional, le pide a los araucanos, pero también a los colombianos o a cualquier persona que nos brinde información para ubicar a los responsables materiales de este hecho, que son hasta 200 millones de pesos, en términos de ubicar, reitero, a los que colocaron la camioneta carrobomba al lado de las instalaciones del ICA. Se ha ordenado un dispositivo especial de acompañamiento al alcalde, a los comerciantes, a las familias, a casas, residencias, locales comerciales, reitero, instituciones públicas y demás, mientras que se producen lo más rápido posible las reconstrucciones para salvaguardar la vida y los bienes de las personas que fueron afectadas. Por último, señor ministro, y refrendando lo que Mijal Navarro nos indicó, se ha conformado un equipo especial de ubicación, de judicialización, por instrucciones claras también del señor fiscal general de la Nación, con unos fiscales especializados de antiterrorismo, de ubicar a estos delincuentes y llevarlo lo más rápido a la justicia. El director de investigación criminal Interpol con el director de inteligencia de la policía han creado con el general Mora, comandante de la 8ª División, ese equipo especializado para, reitero, que es lo más importante ya después de esta tragedia, de llevar a estos delincuentes del ELN, que son narcotraficantes, y a los narcotraficantes, narcoterroristas de las FARC, ante la justicia, señor ministro, y es el compromiso de la Policía Nacional, alcalde. Muchas gracias, señor ministro. Muy bien. Frente a los atentados terroristas de hace unas semanas, frente a los presuntos asesinatos que se dieron, frente a potencial futuras confrontaciones del otro lado de la frontera de estas disidencias de la FARC y del ELN, que son los enemigos de Arauca, solo manifestamos, no cederemos ni un milímetro en las intenciones ante esos violentos. Aquí está la Fuerza Pública de Colombia para reconstruir a Saravena y apoyar a sus instituciones. Aquí está la Fuerza Pública de Colombia para reconfigurar y garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los araucanos. Muchas gracias.